Este es el capítulo de dedicación de la guía del estilo de vida de un Bodhisattva, escrito por el maestro Shantideva. Así he terminado de escribir una guía del estilo de vida de un Bodhisattva. Y rezo para que por esta bondad todo ser viviente pueda adoptar este estilo de vida. Por el poder de esta bondad también pueda cualquier criatura viviente, enferma o con dolor, de cuerpo o mente, en cualquier rincón de este universo, sea arrojada en un mar de gozo. Y mientras puedan deambular en el círculo de la vida del sufrimiento, nunca pierdan este gozo. Que cada uno de ellos alcance algún día el goce más allá de todo y permanezcan ahí interminablemente. No sé cuántos reinos del infierno haya escondidos en nuestro mundo, pero que por este poder, que cada persona atrapada en uno de ellos encuentre la alegría, en el júbilo del cielo de la dicha. Que aquellos que se congelan en el frío del infierno sean cubiertos por calidez, que lluvias infinitas de delicada agua caigan de vastas nubes de bodhisattvas para enfriar el dolor ardiente de aquellos que viven ahí en llamas. Que el bosque donde caen hojas de navajas se convierta para los que viven ahí en una placentera arboleda sombreada por enredaderas. Que las dagas de los troncos de los árboles de Shalmali broten en su lugar como el árbol que concede deseos. Que las cavernas del infierno repentinamente hagan eco con la suave y dulce canción de una paloma y un ruiseñor, un gorrión de pecho color rubí, cisnes elegantes, toda clase de aves, atraídos por el agua suave que ahí brota instantáneamente, cubierta de lotos, cuya delicada fragancia flota en el aire. Que los cerros de ardientes brasas de fuego se conviertan en cúmulos de joyas preciosas y que el suelo de hierro resplandeciente al rojo vivo prepare el piso de un nuevo mundo brillando con luz cristalina. Que las montañas que chocan entre sí aplastando a multitudes de gente indefensa entre ellas se conviertan en palacios, templos de cielo, poblados de Budas llenos de gozo. En el momento en el que hable, que el gran reino de la inmundicia pútrida y las piedras de fuego sólido, cuchillas y lanzas se conviertan en una constante y suave lluvia, fragante de pétalos de flores. Y en los infiernos de la ira, donde la gente arrebata rocas y palos para cortarse unos a otros, que ellos, en lugar de eso, junten grandes puñados de pétalos, riendo a carcajadas, arrojándose los unos a otros. Yo envío el extraordinario poder de la buena acción que he hecho, también a todos aquellos atrapados dentro del río que no puede ser cruzado, envueltos ahí en la llama del infierno, con toda la piel y la carne arrancada de sus cuerpos, los huesos sobresaliendo con el blanco brillante de la nieve recién caída. Que este poder se desarrolle en sus cuerpos nuevamente, en forma de ángeles divinos. Y después que los seres en el infierno hagan una pausa y de pronto se pregunten a sí mismos: ¿por qué ahora los matones del Señor de la muerte, sus cuervos salvajes y las aves de rapiña, por qué se dieron la vuelta y huyen de nosotros? ¿Qué glorioso poder ha convertido la noche del infierno a un día dorado y nos ahoga en esta felicidad, esta fortaleza, este gozo? ¿Quién podría tener tal poder? Y que puedan levantar la vista y ver el azul del cielo, y ahí sentado el que porta el diamante en sus manos, y después que la felicidad se esparza en sus corazones con tanto poder que destruya cada mal que jamás hayan hecho, y así puedan levantarse y volar lejos con este Buda.
Que una lluvia de hermosos pétalos de flores mezclados con agua fresca y perfumada descienda en una canción y extinga las flamas del fuego que arden en el infierno. Que los seres que ahí viven puedan admirar esta vista y de pronto sean superados por la felicidad. Y que entonces puedan pensar para sí mismos: ¿quién pudo haber hecho esto? Y que puedan volverse y ver ante ellos al portador del loto en sus manos. Y que con los seres del infierno puedan escuchar una voz que los llama y les dice: vengan, amigos míos, que están tan lejos, desechen sus miedos ahora y vengan a mi lado. Vengan hacia aquel cuyo poder ha eliminado su agonía y los ha llevado al júbilo. Y cuando posen su vista en sobre el mismo voz gentil, que cada criatura miserable ahí estalle en una canción que retumbe a través de los infiernos, una canción que cante: tú eres el bodhisattva que protege a cada ser viviente, superado por tu amor por ellos. Eres la divina juventud, con tus rizos que se deslizan, cuerpo resplandeciente en luz. ¿Cómo puede ser que hayas venido a nosotros y hayas destruido los terrores de aquí? ¿No eres acaso tú a quien 1000 dioses correrían para colocar el tope de su coronilla ante tus pies de loto? Aquel cuyos ojos brillan con lágrimas de compasión por nosotros, aquel sobre quien cae una lluvia constante de pétalos. Véanlo o véanla ahora, rodeado de palacios, llenos de multitudes de jóvenes celestiales, cantando sus alabanzas. Que así sea, mediante el poder de la bondad que he hecho, que cada ser sufriente en el infierno, ahora envuelto en la felicidad, de pie, mirando fijamente a las nubes mientras se reúnen por encima, y la realidad de los bodhisattvas, aquel cuyo nombre es excelencia pura, y todos los demás, completamente cubiertos a la luz, enviando sobre ellos baños de lluvia que les trae gozo, lluvia suave y fresca, lluvia de la más fina fragancia. Y que por este poder todo ser que viva en el reino animal sea liberado del terror de alimentarse el uno del otro. Que aquellos que vivan como espíritus hambrientos disfruten de una vida de paz y plenitud, como humanos en la isla de la voz hechizante. Que un arroyo de leche descienda de la mano del Señor del poder, el realizado, aquel que ve con ojos amorosos, y que pueda llenar los espíritus que anhelan, bañándolos también en un baño suave, dejándolos frescos y renovados. Y por este poder los ciegos puedan abrir sus ojos y vean la belleza, que los sordos escuchen la canción del sonido, que cada mujer con un niño dé a luz como Maya, la madre del Buda Ángel, que lo hizo sin un indicio de dolor. Que aquellos sin suficiente ropa de pronto tengan ropa. Que los hambrientos estén instantáneamente llenos de comida. Que aquellos que sufren ahora de sed beban fina agua fresca y otras deliciosas bebidas. Que toda persona pobre ahí encuentre todo el dinero que necesita. Que aquellos que se lamentan sean reconfortados, que aquellos que han perdido la esperanza la encuentren nuevamente y la seguridad que nunca los abandonará. Que cada ser viviente que esté enfermo en este universo entero sea de pronto totalmente curado. Que todo tipo de enfermedad conocida por los vivos desaparezca ahora y para siempre. Que todos aquellos que tengan cualquier tipo de miedo sean de pronto liberados de él. Que aquellos que están encarcelados sean liberados. Que aquellos que están oprimidos lleguen al poder. Todos viviendo entonces en familia, en armonía unos con otros. Que todos aquellos que están en camino a cualquier lugar estén a salvo y cómodos, donde quiera que estén ahora, y sin el más mínimo problema, encuentren al final de su viaje aquello que dejaron en casa para encontrar. Que todos aquellos que dejaron tierra firme para viajar en botes o barcos logren todo lo que se propusieron hacer, que crucen los peligros de las aguas y vuelvan a salvo a sus hogares, a los brazos de sus amigos y familia. Que aquellos que viajan por páramos estériles o que equivocaron su camino
que deambulan perdidos, de pronto encuentren nuevos compañeros y encuentren fácilmente su camino libres de fatiga, sin el menor peligro de cosas como ladrones o bestias salvajes. Que ángeles sagrados vengan y protejan a todos aquellos que viven con miedo, sin lugar a dónde ir ni camino que seguir, niños pequeños, los ancianos, aquellos que no tienen quien los ayude, los que no pueden dormir, aquellos que están preocupados y los dementes. Que todos aquellos pasen cada vida que aún tienen por vivir, libres de todo obstáculo para una vida espiritual. Que encuentren sentimientos sólidos de fe y sabiduría y una perfecta capacidad para amar. Que sus necesidades físicas sean satisfechas, que puedan llevar buenas vidas. Que puedan tener todo lo que necesitan para vivir para siempre, sin pausa, como si poseyeran el tesoro del cielo mágico. Que puedan vivir juntos sin tener disputas, sin jamás lastimarse entre ellos, disfrutando en cambio de la libertad de vivir como ellos elijan. Que cada persona que es pequeña o tímida, que carezca de confianza, se vuelva fuerte y llena de gracia. Que aquellos que vivieron una vida de necesidad y que sufrieron físicamente por ello, se recuperen con salud resplandeciente. Que todos aquellos que viven en un lugar de la sociedad en que no son tratados correctamente se transformen para siempre en una posición ideal. Que aquellos que son menospreciados sean elevados y que sus amigos arrogantes sean derribados al suelo. Y por esta bondad que he hecho, que cada ser sufriente abandone cada pensamiento, palabra o acto dañino, tomando siempre en su lugar pensamientos, palabras y actos de virtud. Que estos seres nunca cesen de esforzarse para alcanzar la meta suprema para otros y que sus corazones sean arrastrados por la corriente de la conducta amorosa, que puedan abandonar todo tipo de comportamiento oscuro, que permanezca bajo el cuidado de cada ser sagrado. Que cada alma viviente disfrute una vida inconmensurablemente larga, viviendo así para siempre en un estado de constante gozo, para que la misma palabra muerte nunca se vuelva a escuchar. Que todos los lugares que existen en cada mundo se conviertan instantáneamente en jardines de elegantes diseños, llenos de árboles que conceden todos tus deseos, y que los iluminados junto con sus hijas e hijos caminen entre los árboles, cantando la dulce canción del Dharma. Y en cada uno de estos lugares que la misma base de la tierra en sí sea transformada de piedras afiladas y similares en el suelo celestial de lapislázuli, tan suave como la palma de tu mano y suave al caminar. Y como una joya preciosa que adorna este mismo suelo, que todos los mundos secretos que existen y toda la bondad en ellos permanezca en la cima de estas nuevas tierras llenas de ángeles guerreros. Y también que todos los que viven y respiren escuchen la canción de las aves, del viento en los árboles, la luz del sol y el del cielo en sí, cantando en voz alta para ellos una infinita rapsodia de sagradas enseñanzas, y donde quiera que vayan, que siempre puedan conocer a los iluminados y a sus hijos que aspiran a la iluminación, que puedan honrar a estos lamas, el más alto de los seres, con infinitos baños de ofrendas. Que los señores del cielo envíen las lluvias a tiempo para poder producir abundantes cosechas. Que todos los gobiernos existentes tomen sus decisiones basados en las enseñanzas y así hacer al mundo entero prosperar. Que cada medicamento pueda tener el poder para curar, que las palabras secretas cumplan todas las esperanzas, que las mentes de los dioses y los espíritus de la enfermedad sean superados con pensamientos de compasión,
que ni un solo ser viviente jamás vuelva a sentir dolor alguno, que nunca más sientan miedo, nunca más sean lastimados por otro, nunca más sean infelices. Que los lugares de aprendizaje espiritual prosperen, llenos de gente que lea libros sagrados y los canten en voz alta también. Que comunidades de practicantes espirituales vivan siempre en armonía y que puedan alcanzar las metas más altas por lo cual viven juntos. Que todos aquellos que alguna vez han tomado los votos de monje puedan dominar las artes de la soledad, desechando todo tipo de distracción, gradualmente refinando sus mentes, aprendiendo la meditación perfecta. Que las monjas encuentren por siempre apoyo para sus necesidades físicas y vivan vidas libres de conflicto o cualquier amenaza externa. Que cualquier persona que alguna vez se haya ordenado se conduzca de manera perfecta en su código moral. Y que cualquiera de ellos que alguna vez haya roto este código lamenten lo que han hecho. Y que para siempre trabajen para limpiar el karma. Que puedan volver entonces a un renacimiento superior y que en su nueva vida nunca vuelvan a ver caer su disciplina espiritual. Que cada sabio que viva en este mundo encuentre el honor que merece y siempre se les ofrezca la comida y cualquier otra necesidad que solicite. Que siempre puedan cuidar que sus corazones sean puros y que puedan ganarse un buen nombre que se extienda a lo largo del mundo entero. Que ninguna de estas personas jamás tengan que someterse al dolor de los reinos inferiores, en fuerza más allá de la fuerza de los dioses. Que rápidamente puedan lograr el estado de un completo iluminado sin la más mínima dificultad. Que cada ser sufriente que exista haga ofrendas una y otra vez a cada ser iluminado que hay. Y que los iluminados disfruten por siempre lo que les hemos ofrecido, en olas infinitas de gozo. Que cada plan que esté en el corazón de cada bodhisattva de ayudar a todo ser viviente se haga realidad. Que todos puedan obtener cada cosa que los iluminados que nos protegen tengan en mente para que nosotros lo consigamos. Que aquellos que siguen los caminos inferiores de los autodidactas que están despiertos y los oyentes logren la felicidad que buscan. Y que podamos, mediante la bondad de voz gentil, recordar vida tras vida quiénes somos y qué practicamos, rechazando el estilo de vida mundano una y otra vez, hasta el día que alcancemos el nivel llamado alegría intensa. Que todos podamos lograr la mística habilidad de poder vivir incluso del más pobre cultivo de alimento, creciendo cada vez más fuertes y saludables. En todas nuestras vidas que podamos obtener la riqueza de aprender a vivir en soledad, con nada más que las necesidades más básicas. Y cuando alguien anhele verle o hacerle la más mínima pregunta, que el velo que cubra sus ojos se pueda desgarrar para que el alto protector, el mismo Señor Voz Gentil, aparezca instantáneamente. Estamos trabajando para lograr las metas de todos los seres vivientes que hay en cada esquina de este universo, así que por este poder podamos aprender a hacer todas y cada una de las cosas que Voz Gentil es capaz de hacer, y que podamos decidir que nos quedaremos a trabajar para eliminar el dolor de cada ser viviente que existe hasta el último día de este universo, hasta que la última criatura sufriente sea cambiada. Que cada dolor que llegue a cualquier ser que hay madure sobre mí en su lugar. Que la gran comunidad de bodhisattvas avance y se extienda por todo el mundo para trabajar por la felicidad de todos. Las enseñanzas de los iluminados son la única medicina que puede curar la gran enfermedad de los vivos. Ellos son la fuente suprema de toda forma de felicidad. Y así, por este poder, que las enseñanzas permanezcan mucho tiempo en este planeta, con todo el apoyo que requieren y todo el respeto que merecen. Y por último, me postro ante aquel con voz gentil, el que ha sido lo suficientemente bondadoso para enseñarme los caminos de la virtud. Así por último me postro ante aquel que fue lo suficientemente bondadoso para criarme desde la infancia. Me postro ante ti, mi guía espiritual.